Bienvenidos a esta 17ª edición de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y sobre todo el escepticismo científico. En esta ocasión vamos a hablar de la calvicie. ¿Es la calvicie un trastorno? ¿Es un problema común? ¿Cómo se puede tratar la calvicie? ¿Qué tratamientos hay para superarla? Para ello tenemos como invitado especial a Rodrigo Velasco. Él es médico cirujano, estudió en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y se especializó en cirugía plástica reparadora y estética en el Hospital Universitario Miguel Servet. Además, bueno, es un experto en cirugía capilar y viene de una familia de médicos, ¿no? Su padre es pionero en la técnica de microcirugía en el Perú. No sé si nos puedes contar un poco sobre eso. Bueno, ante todo, bienvenido a La Manzana, Rodrigo. Muchísimas gracias por invitarme a este programa de divulgación científica. Bueno, me presento, yo soy efectivamente cirujano plástico, pero me dedico a la cirugía de microtrasplante capilar. Yo modestamente me considero un tricólogo, es decir, un estudioso del pelo. No sé si podemos comenzar por definir qué es la calvicie. El nombre específico es Sí. alopecia androgénica, ¿no? Sí, efectivamente. En realidad la alopecia androgenética es un nombre un poquito rimbombante que utilizamos en medicina para referirnos a la caída de cabello en el hombre. Alopecia quiere decir caída de cabello, andro en el hombre y genética porque en realidad viene determinada genéticamente. ¿A qué se debe que se nos caiga el cabello a los hombres? En realidad nosotros los varones, los hombres, estamos destinados lamentablemente a ir perdiendo pelo desde que comenzamos la pubertad. ¿Por qué? Ya se ha visto mediante una serie de investigaciones científicas que la caída de cabello se debe a la acción de la testosterona, que es la hormona masculina que nosotros tenemos, en el folículo piloso, particularmente en la raíz del folículo piloso. La daña y finalmente ese folículo se cae, queda destruido por completo. Entonces, ¿podemos decir que los hombres que tienen más testosterona están más propensos a perder el pelo? Es un poco más complicado que eso. Si tú mides la testosterona en la población en general, vas a ver que la testosterona, así como, por ejemplo, si tú mides la hemoglobina o la glucosa, vas a ver que está en unos rangos de normalidad, según el laboratorio. Vas a ver que la población en general tiene unos valores dentro de ese rango de normalidad. Entonces, ¿a qué se debe que a unas personas se les caiga más el cabello o no? Si este se debe al efecto de la testosterona, a una predisposición genética. Es decir, ya existen una serie de estudios que demuestran que existen, digamos, receptores que se llaman a las partes en el folículo que captan la testosterona en una gran cantidad, por ejemplo, en esta zona de la cabeza. Existen muchos receptores que captan testosterona, entonces la testosterona puede actuar y destruye el folículo por completo. Y también la cantidad de receptores varía según poblaciones. Por ejemplo, en la población caucásica, en los blancos, existen muchos receptores de testosterona que van a captar la testosterona y la testosterona entonces va a producir la caída de cabello. ¿Y por qué solamente sucede en los receptores que están en la coronilla? La fisiopatología es que existen esos receptores que captan la testosterona y la testosterona puede actuar, pero ¿por qué? ¿Por qué están aquí? Bueno, hay teorías evolutivas. Por ejemplo, los gorilas de la montaña comienzan a presentar un penacho gris cuando maduran. Y esto lo señala dentro de su grupo como los gorilas que tienen más experiencia, que hay que respetar. Ya un gorila ve a alguien con un penacho, otro gorila con un penacho en el lomo y lo respeta directamente. Entonces, hay una teoría que dice que a una edad avanzada, los hombres de la tribu perdían el cabello para una señalización y de esta manera entonces se les veía como personas de más experiencia, personas ancianas, personas que había que respetar. Me parece curioso que seamos el único primate que no tenga pelo, ¿no? Porque hemos conservado el pelo en la cabeza, pero prácticamente hemos perdido el pelo en el resto del cuerpo. ¿A qué se podría deber? Existe una teoría que dice que cuando cuando el hombre comenzó a caminar y su cerebro comenzó a aumentar de tamaño con respecto a su cuerpo, necesitaba un enfriamiento más eficaz.
Y esto, bueno, condicionó a que poco a poco se fuera perdiendo el pelaje, que finalmente el pelaje tiene, bueno, una serie de funciones. Por ejemplo, hay animales que lo usan como protección, hay otros animales que lo usan para mimetizarse, pero su función es termorregular, es decir, protegernos del calor. El hombre ya no necesitaba tanta protección del calor cuando empezó a caminar y empezó a desarrollar el cerebro, entonces comenzó a perder el pelo. Porque estuve leyendo un poco sobre los primates y el pelo, y es interesante, ¿no? Antes de perder el pelo éramos todos blancos, ¿no? Y de ahí cuando perdimos el pelo, de acuerdo a las migraciones, las latitudes donde vivíamos, a unos homínidos, digamos, adquirían o producían más melanina, otros menos, y ahí se da la diferencia de color, ¿no? Efectivamente. Em, O sea, al deshacernos del pelo, que era un protector de la exposición solar, de los rayos ultravioleta, precisamente la concentración de melanina en la piel comenzó a aumentar. Ujú. Y entonces aparece la piel más oscura, digamos, como protección. Entonces tiene un valor evolutivo poder saber de lejos si es que vas a encontrarte con una persona joven o una persona ya anciana con cierta experiencia, ¿no? Y también era símbolo de estatus, ¿no? ¿Y por qué hoy en día pasa lo contrario? ¿No? Nadie quiere llegar a ser calvo y más bien se quiere evitar, ¿no? Existen ya muchos estudios también establecidos en que se demuestra que psicosocialmente es un problema, tal como dices tú. Es decir, los pacientes, por ejemplo, llegan acomplejados, más introvertidos, disminuye su bienestar, disminuye su calidad de vida. Y esto, básicamente, como te digo, se debe a quizás un cambio en la percepción de la imagen, pero definitivamente sucede. Es decir, hay que entender a la calvicie como un problema. Muchas veces se trivializa el problema de la caída de cabello, pero no es así, es un tema importante. ¿Se puede prevenir primero, ¿no? Y segundo, ¿cuál sería el tratamiento para los casos ya avanzados de calvicie? Sí existen tratamientos con la posibilidad de prevenir, digamos, o menguar en lo posible la caída de cabello. Ahora, según guías de medicina basada en la evidencia, en donde diferentes expertos, bueno, reunieron una serie de estudios, ensayos clínicos, encontraron que solamente 2 medicamentos son capaces de aportar un beneficio contra la caída de cabello. Estamos hablando del finasteride, que es una pastilla, y el minoxidil, que es una loción. No sé si puedes explicar más o menos en qué consiste cada uno. Sí, si vamos al detalle de qué es lo que produce la caída, como he dicho, es la testosterona. En realidad no es específicamente la testosterona, sino la dihidrotestosterona, que es, digamos, el principio activo de la testosterona. La testosterona se tiene que transformar en dihidrotestosterona y este paso de transformación es inhibido o anulado por el finasteride. Es decir, Ya. cuando uno toma finasteride no va a tener un descenso de la concentración de testosterona, sino de la conversión de su producto activo, es decir, de la Que se acumula en dihidrotestosterona. el folículo piloso y que finalmente hace que muera, ¿no? Destruye el folículo ¿Cómo piloso así? en realidad a nivel de la raíz. En la raíz existe la papila dérmica, que es una parte justamente de anclaje del cabello a la dermis, que si se destruye, y se destruye por la dihidrotestosterona, el cabello se cae. Ahora, el minoxidil funciona mediante otro mecanismo. El minoxidil aumenta el riego sanguíneo. Yo siempre digo, es como echar abono en un campo. Es decir, abre los vasos sanguíneos, los dilata, es un vasodilatador y esto permite que entre un flujo sanguíneo mayor, que el folículo se irrigue mejor, se oxigene mejor. Y la finasterida se toma por pastillas, ¿no? Sí, y bueno, el minoxidil es una loción que se aplica tópicamente. Ahora, una cosa que quería mencionar, porque también es un mito, o más que todo una leyenda urbana, son los efectos secundarios posibles de estos medicamentos. Entonces, uno de los efectos secundarios más relevantes, digamos, en el finasteride, en el caso del finasteride, son alteraciones sexuales. Ya. Son muy, muy infrecuentes, pero lógicamente saltan a la vista. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, Disminución de... disminución de la libido, de la apetencia sexual, del apetito sexual. Pero realmente, ¿qué ocurre? Que la mayoría de estudios de efectos adversos
se hicieron con la pastilla de 5 miligramos, que es la que se utiliza para cuando la próstata crece mucho de tamaño, pero en realidad nosotros contra la caída de cabello usamos solamente 1 miligramo. Entonces, en realidad con 1 miligramo prácticamente no se ven efectos secundarios. Y yo, bueno, les digo a los pacientes que por último, si uno tuviera mucha mala suerte y le tocara, esos efectos secundarios son reversibles. Tú dejas de tomar la pastilla y esos efectos no son definitivos. También en algunos casos crecen glándulas mamarias, ¿es eso cierto? Bueno, es un efecto secundario, te repito, más infrecuente aún. Ya. ¿De acuerdo? Pero todos son reversibles, o sea, uno podría descontinuar el tratamiento y Efectivamente. recupera... Y, claro, y el minoxidil, como es que yo también les digo a los pacientes, todo medicamento tiene efectos secundarios posibles. Una aspirina, que uno se toma para un dolor de cabeza, un paracetamol, también tiene efectos secundarios. El minoxidil puede tener efectos secundarios generalmente a nivel tópico, es decir, irritación, descamación, pero te digo, lo normal es que pacientes que tomen el finasteride y se aplican el minoxidil no tengan ningún problema de esto, sino al contrario. Ven una reversión de su caída de cabello, ven un mayor crecimiento, ven un repoblamiento. También quiero dejar clara una cosa, que el folículo piloso se va a recuperar siempre y cuando exista. Ya. Es decir, si no existe un sustrato, si no existe ya el folículo piloso por el daño de la testosterona, no hay nada que recuperar. Es como un dedo y amputarlo. Ese dedo no va a volver a crecer, el folículo igual. Entonces, estos tratamientos funcionan siempre y cuando exista el folículo. El 95% de las caídas de cabello en el hombre son debidas a la alopecia androgenética. Entonces, si tomamos esto en cuenta, podríamos prevenirla tomando esta pastilla, siempre y cuando, lógicamente, visto, valorado por un médico experto en esto, o aplicar el minoxidil a partir de una edad no muy avanzada. Si uno toma finasteride durante varios años y conserva, digamos, el pelo que hubiera perdido si no hubiera tomado, Sí. y para de tomar, ¿perdería todo Generalmente el pelo estos que tratamientos ganó? O... sí, son de mantenimiento. Es decir, el finasteride está ayudando a ese cabello siempre y cuando exista finasteride que bloquee lo que te he explicado, la conversión al producto activo de la testosterona. Ahora, simplemente yendo al estudio que te comentaba, que es basado en medicina, se reunieron 11 expertos para evaluar diferentes estudios publicados y no encontraron ningún tipo de relación de una serie de tratamientos que existen en el mercado, como por ejemplo hierbas exóticas, ginseng, aloe vera. La gente también toma magnesio, por ejemplo, o biotina, o niacina, toma diferentes oligoelementos. Existen tratamientos también de masajes capilares, o cascos con rayos infrarrojos, o láser de baja frecuencia, o sonoterapia, cámaras hiperbáricas de oxígeno. Es decir, Hasta imanes se ponen en el cuero cabelludo para hacer lo que sí, sea. efectivamente, terapia electromagnética. Bueno, y así podríamos pasarnos. ¿Y hay alguna de esas terapias que tenga alguna eficiencia? Según esta guía, basada en la evidencia además que está publicada. Eso se puede encontrar en la Biblioteca Nacional de Estados Unidos de Medicina. No existe ninguna relación de beneficio de todas estas sustancias y tratamientos, es decir, no funcionan. Los únicos, como te digo, que tienen una base científica, una base médica, son el minoxidil y el finasteride. Ahora, el plasma rico en plaquetas, que se ha puesto de moda últimamente, pero en medicina ya lleva muchos años, se ha demostrado, por ejemplo, salió un estudio en la revista británica de dermatología, hace poco, en el 2013, un estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, que efectivamente el plasma rico en plaquetas sí promovía una mejoría. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Porque también se habla mucho de esto. Es muy sencillo. El vehículo en la sangre, es decir, el líquido en la sangre, es el plasma. El plasma contiene una serie de sustancias regenerativas. Por ejemplo, si yo me hago una herida, el plasma rápidamente va a esa herida y con sus plaquetas comienzan a regenerar el tejido. Entonces, si yo extraigo del paciente su propio plasma y lo infiltro en el cuero cabelludo, se ve esta mejoría por todas estas sustancias regenerativas. Comparado con el finasteride, ¿es más o menos eficiente? No se han comparado, digamos, las eficiencias entre estos tratamientos. Bueno, estamos acá cerrando la primera parte del programa con Rodrigo Velasco. Él es experto en cirugía capilar y nos estaba contando los tratamientos preventivos, básicamente
que existen para la calvicie, y en la segunda parte, no de la pierna, vamos a hablar específicamente del microtrasplante capilar.